Entonces les quería hablar de las telecomunicaciones que a mí me encantan porque explican muchas cosas de cómo funcionan en el mundo y la mayoría de cosas están como ocultas ahí mismo en las palabras o más que realmente nos dan el significado de cómo funciona, cómo está. Por ejemplo, empecemos, telecomunicaciones. ¿Qué son las telecomunicaciones? La palabra nos lo dice, es una palabra compuesta, tele y comunicaciones. El prefijo tele viene del griego que es lejos o a distancia. Y comunicaciones vienen de cuando se establecen de un emisor y un receptor. La comunicación que ocupan transmitir un mensaje que ambos conozcan la encriptación, el código vaya, y que puedan sea capaz de codificarlo y decodificarlo. Por ejemplo, un poco de historia es que las primeras telecomunicaciones fueron las señales de humo, ya que por el color de humo, por la forma del humo, se podía dar un mensaje a que otros podían ver desde lejos a través de la vista. Ya electrónicamente, los primeros fue el telégrafo en 1835, que por medio, como les digo, la codificación era como el código Morse, por medio de pulsos cortos, largos, espacios, que ambos tenían que conocer la codificación. Y de aquí ya nos vamos a el que me parece muy interesante, el teléfono, que aquí igual viene en la palabra tele, ya lo vimos, teléfono, tele a distancia y fono es de sonido, sonido a distancia. Entonces, pues básicamente lo que hace, ¿no? Aunque sirve más para hablar con personas, no más que para escuchar música, porque el sonido queda un poco en vivo. Tiene su diagrama electrónico, en su momento lo llegué a entender, les voy a poner una imagen aquí, pero cuando lo vi igual pues me parece impresionante que cómo los ingenieros de ese tiempo llegaron a fabricar ese circuito, la forma en que funciona, las campanas, las señales, el circuito que tienen en la estación y el que tienes tú en tu teléfono de casa. Es muy, muy ingenioso cómo hacen que funciona. Y todo eso es analógico, ¿no? O una cosa interesante de esos teléfonos es que, bueno, por lo menos aquí en México, si tú, por ejemplo, hay teléfonos de estos inalámbricos, no, teléfonos de casa, estamos hablando de teléfonos de casa inalámbricos, que si se va la luz dejan de funcionar. Pues están esos teléfonos viejitos que muchas veces son de cable y eso funciona aunque se vaya la luz. ¿Por qué? Porque no ocupan tanta corriente y el cable que viene de la compañía de telefonía viene con energía eléctrica. ¿Por qué? Porque en un momento fue la única forma de comunicación que había en el mundo. Entonces imagínense que ahorita se caiga la red, el mundo, si que quede sin comunicación, pues pasaría un desastre, ¿no? Fue como cuando se cayó Facebook, WhatsApp hace unos años, la gente se estaba volviendo loca, ¿no? Es esto mismo, ¿no? Entonces antes las estaciones de telefonía vaya tenían bancos de baterías para que si se fuera la luz tú puedas seguir comunicándote, ¿no? Como en medio de una emergencia, por ejemplo, que sería el caso más necesario, que es comunicarte con servicios de emergencia y así. Y actualmente pues se está peleando un poco, ¿no? Con la voz a distancia y teléfonos y así. Pero del teléfono, ¿qué sigue? Sigue el celular, que erróneamente se le llama celular porque no es como el nombre completo, por así decirlo, es como acortarlo. Porque el nombre correcto es teléfono celular, que sería como voz a distancia celular. Y tenemos que entender dónde viene este celular. Celular viene porque, como esa distancia en sí, por ejemplo, nuestro teléfono es un mito que se conecta con el satélite, no tiene la potencia para comunicarse con un satélite. Se conecta con las antenas. Y estas antenas, les voy a poner una foto, vienen como con paneles a cada lado que cubren una cobertura a cada panel en una dirección, esto por la forma en que se propagan las ondas en el medio ambiente. Y esto es muy interesante porque si lo vemos como en un mapa de cobertura, todas las antenas, una tras otra, vemos cómo se ven como células porque son como hexágonos cada figura. Entonces, por ejemplo, en una ciudad se ve como cada antena descubre células, células, células. Y por eso es celular, porque al ver este mapa se ve como células. Y otra cosa que también me encanta decir es de los recursos naturales. Ustedes saben lo que, quizás no sepan lo que es el espectro radioeléctrico, pero saben que es un recurso natural. Muchas veces habla del agua, de tierra, petróleo, etcétera, renovables, no renovables. Y tenemos el espectro radioeléctrico. ¿Qué es esto? Este es el espectro de frecuencias que ahora sí se lean como las ondas que podemos transmitir, que podemos ver, que podemos oír, que se pueden transmitir en nuestro espacio, ya que por ejemplo nuestra voz o los sonidos no son ondas que lleguen muy lejos, porque hablamos y se pierde a unos cuantos metros,
La luz también se puede perder a unos metros, porque eso es por la frecuencia en la que se emiten. A mayor frecuencia, la longitud de onda es menor, y cuando la longitud de onda es menor, es más fácil que se pierda la señal en objetos, en paredes, que rebote, que vaya perdiendo señal, etcétera. Es por esto que solo hay frecuencias ideales o adecuadas para transmitir, y no podemos generar más frecuencias porque, por ejemplo, ya se pierden, como Bluetooth es de baja potencia y se pierde rápido, porque como se está pensado que haya muchos dispositivos Bluetooth, por ejemplo, por esto se pierde, porque aunque lo hagamos a mucha potencia no es muy eficiente, por ejemplo, y así. Por ejemplo, sabemos que están las estaciones de radio AM y FM que transmiten como AM como de 400 kilohertz a 1 millón, a 1 megahertz creo, y las de megahertz que emiten como de 85 megahertz a 120 megahertz, y pues no puede haber dos estaciones en la misma frecuencia, por eso es que es limitado, se tienen que ir como turnando, evitando solaparse entre ellas, ¿no? Y después están frecuencias designadas como, por ejemplo, para la policía, servicios de emergencia tienen sus frecuencias designadas, torres de control de aeropuertos, militares, wifi, internet. Por ejemplo, wifi ya opera en 2.4 GHz y 5 GHz. Entonces y no se puede, hay bandas limitadas, ¿no? Si no se empiezan a solapar y se empieza a crear interferencias, fallas. Esto es muy importante, muy interesante, porque como les mencionaba, de que hay frecuencias apropiadas. ¿Por qué? Por eso que les mencionó que se pierde en el ambiente, y por las antenas. Porque para que una antena le siga una señal o la emita de una forma, de la forma en la que se cumple el problema de la máxima transferencia de potencia, que sea más eficiente, que sea mejor transmitirla, la antena tiene que ser de cierta longitud, que esta longitud depende del lambda. Bueno, la letra griega del lambda se representa longitud de onda. Longitud de onda depende de la frecuencia, como les decía, mayor frecuencia, menor longitud de onda. Por eso, por ejemplo, las antenas de los carros son tan largas, las de AM. Las de televisión igual, eso ya son un poco más chicas, pero tienen como varios elementos. Las de celular, como ya son altas frecuencias, 5 GHz, 6 GHz, que es 5G, 6G, pues son tan chicas, porque es muy chica, y también se usan técnicas avanzadas que se ponen como en espiral, por así decirlo, la antena, como en laberinto, pues, para que se llegue al tamaño ideal, ¿no? Y se hacen técnicas de radiofrecuencia, vaya. Esto es muy importante. Y ahora sí, volviendo al celular, volvemos a cosas importantísimas. ¿Alguna vez han pensado, como ya saben que es limitado el espectro? Por ejemplo, 2G tenía un espectro designado que ya casi no se usa, que la 2G o GSM, que ese sí también se llega a ver en electrónica. Está 3G, 4G, 5G. Pero lo más importante es cómo funcionan estos. Estos funcionan por un método de codificación que se llama DTMF, Dual Tone Multifrequency, que es tono dual multifrecuencia. ¿Esto cómo funciona? Son dos tonos que eligieron ahora los ingenieros, que para que no se puedan ser limitados como por sonidos del ambiente, no sé, un carro frenando, algo cayéndose, cualquier cosa, un animal, y que no estén susceptibles a armónicos, y que en caso de que haya ruido en la transferencia se puedan desencriptar de una manera sencilla. Esto es el DTMF, que corresponde a nuestro teclado numérico del celular, por medio el cual hacemos llamadas, ya que cuando nosotros marcamos con una operadora, con un menú en llamada, no es como que mandamos un 1 y les llega el 1 allá, sino se escucha ese tono, que es tono porque es pi, se escucha ese tono, y ellos tienen como pues una máquina que lo escucha, ve con cuál de los dos tonos coincide y pone como ese número. Ahora sí saca la información, porque pues aquí ya nos habían dado cuenta, si escuchan uno, ahí no se escucha, si ponen 1, escuchan el 1, escuchan cambiar 2. ¿Alguna vez habían puesto a pensar que todos son diferentes? Ya ven, nos habían puesto a pensarlo. Y esto funciona así, es como funcionan las contestadoras con esa tecnología. De hecho, yo llegué a hacer una práctica cuando era tecnólogo, en el que hicimos este circuito, y uno mandaba la información por medio del celular, lo conectábamos, generábamos la señal con el jack de audífonos.
se pasaba por un circuito, la transmitía y otro la desencriptaba y te decía el número que habías presionado. Ahí les voy a ver si encuentro una imagen, creo que tenía un video un poco corto. Y después volvemos a otro problema, porque ya les dije que el recurso natural, el espectro radioeléctrico es limitado. Entonces, ¿cómo se pueden hacer tantas llamadas? ¿Por qué todos tienen un teléfono? Y es raro, esto es un tema de comunicaciones, igual es la multiplexación, se le llama, que es que se pueden mandar varias señales, señales de información, bueno, información no por un mismo canal o medio. En este caso sería el espectro adecuado para la telefonía móvil, ¿no? Estas técnicas sirven como para eso que les decía, hay diferentes. Por ejemplo, está FDM, que es por frecuencia. Se selecciona con una pequeña frecuencia y a cada teléfono se le da una pequeña frecuencia para que no se interfiera con otras. Otra es la por tiempo. Esta es como esta se llegó a usar en GSM, en 2G, que por ejemplo han pensado por qué se escuchan como tan mal las llamadas telefónicas, o si quieren poner música se va a escuchar muy mal. ¿Por qué? Y se escucha como cortada y así. De hecho, incluso hay personas que si desmarcan, quizás hay personas que no les entiendan mucho, que no están, pégate el celular más, y así. ¿Por qué? Porque utilizan esas técnicas, entonces se baja la calidad de la llamada para que sea casi entendible la voz y cosas así. Y no se permite que se viajen como todas las frecuencias, que por ejemplo solo se permite la voz, que va como de 800 Hz a 4800 Hz. Entonces todo lo demás se elimina, se pone un filtro y ya. También está por códigos ortogonales. Ahora sí que todo se manda para todos lados. Y tú tienes como un código que tiene el que llama y el que recibe. Y nomás entre ellos pueden decodificar con ese código especial. Todos esos son muy importantes para la telefonía. Bueno, ya para cerrar, tenemos que, eso es lo que les mencionaba al principio, de que ahora muchas telefonías de internet, que normalmente son los paquetes internet y telefonía, ahora te están ofreciendo el teléfono IP, se le llama VO IP, que es como Voice IP, voz por IP, por red. Que en general tiene muchas ventajas. La desventaja es esta que les digo, por ejemplo, si se cae internet, pues se les cae su teléfono. Cosa que incluso que si se va la luz, no se les cae con el caso de telefonía común y teléfonos antiguos, no inalámbricos. Y pues esto es todo, espero les haya gustado. A mí me gusta mucho hablar de este tema, el que cuando lo estaba viendo decía, wow, es impresionante. A mí pues siempre me ha gustado ver cómo funciona el mundo, es muy interesante, yo pienso. Esto de las comunicaciones, ya que pues es cosa que se utiliza el celular, las frecuencias. Estas cosas que aprendí en las materias de comunicaciones analógicas y comunicaciones digitales en electrónica y telecomunicaciones, la carrera, por si quieren saber más. Si quieren que se haga más videos, dense una vuelta. Adiós.